Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Hoy día vamos a conversar sobre algo que seguramente usted lo tiene todo el día o está todo el día pendiente de eso. Usted, su familia, sus hijos. También estamos hablando del celular y de ojo las redes sociales. Sabemos o intuimos o vemos que tienen distintos impactos en la conducta de las personas, en nuestras relaciones sociales, pero también estaría teniendo impactos a nivel cerebral. De esto y mucho más vamos a conversar con quien es neurocientífico, es director de BrainLab y también es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Agustín Ibáñez, quien amablemente nos acompaña desde Irlanda. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos. Hola Loreta, encantado de conversar un tema tan apasionante, tan complejo y tan actual. Y que se va actualizando, ¿no, Agustín? Día a día. Nosotros hemos conversado varias veces, ¿no? Por pandemia, por otros temas, pero había un minuto en que uno decía, claro, las tecnologías son nuevas, había que ver el efecto que está teniendo, sobre todo a nivel cerebral, pero aparentemente ya hay algunos estudios que están más avanzados, incluso con resultados, ¿no? ¿Cómo impactan las redes sociales en nuestro cerebro? Bueno, ciertamente que el impacto es tremendo, es fenomenal. Recién lo estamos empezando a entender, pero hay evidencias, como bien vos decías, Loreto, de impactos conductuales, sociales, y podemos conversar un poquito de los cerebrales, si querés, y después los conectamos con lo otro, ¿no? Las primeras evidencias surgieron de un estudio del NIH ya hace bastantes años que empezó a mostrar que los chicos chiquitos que pasaban mucho tiempo frente a las pantallas empezaban a tener cambios conductuales, ¿no? Entre esos cambios, por ejemplo, tenían menos vocabulario, menos palabras, a mayor horas frente a una pantalla, menos palabras, ¿no? O menor capacidad de abstracción. Entonces empezaron a hacer unos estudios donde uno mide con una técnica que se llama resonancia magnética el tamaño, nada más que el tamaño de áreas del cerebro, ¿no? Y las áreas sensoriomotoras, las áreas que procesan la acción motora y las señales sensoriales están reducidas en el volumen, ¿no? Lo cual es terrible, es tremendo. Este impacto es desde los chicos chiquititos hasta los chicos a 12 años, ¿no? Después hay un montón de otros trabajos que muestran, por ejemplo, nuestra capacidad atencional, que es fundamental para aprender, ¿no? O sea, vos te convertiste en periodista estudiando, focalizando, ¿no es cierto?, en lo que tenías que Concentrando, estudiar, claro. concentrándote, ¿no? Bueno, eso es un cambio de paradigma total. Ahora somos todos multitasking y no te digo los nativos digitales, o sea, tienen un span atencional súper corto, pueden switchar, pueden mirar, pueden cambiar rápidamente, pero la atención sostenida, que por ejemplo, si no tenés atención sostenida, no aprendes a andar en bicicleta y te atropella, no te caes. ¿No es cierto? Es una herramienta que ha ayudado a la civilización por miles de años y está cambiando a una velocidad tremenda. Ya hay evidencia de cambios atencionales, ¿no es cierto?, de la atención sostenida por las redes sociales. O sea, los recursos atencionales se focalizan mucho menos a nivel cerebral, ¿no? También hay evidencia del factor adictivo, le podríamos decir, de las redes sociales, ¿no? Básicamente esto que se conoce como el efecto TikTok y qué sé yo. Eh, Ciertamente que los videojuegos son una adicción, ¿no es cierto? Y las redes sociales son una adicción también. ¿Qué es una adicción? Es una especie de especialización de tu sistema neurocognitivo que siente placer por muchas cosas, por el trabajo, por el ejercicio, por la comida, ¿no es cierto?, por los deportes, pero también puedes sentir placer por ciertos estímulos externos. Ahora, cuando estos estímulos externos empiezan a concentrar la atención, tu cerebro se empieza a especializar. Áreas neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina y una cascada de otros neurotransmisores empiezan a modificar para hacer que tu cerebro se especialice para sentir placer con esos estímulos, ¿no? Entonces, esto es tremendo, esto ya se ha visto, ¿no? Particularmente los algoritmos de las social media que personalizan tanto la información, que te muestran exactamente lo que querés ver, tienen una especie de impacto muy fuerte y además es repetido en el tiempo, que genera un aprendizaje y una modificación cerebral, digamos, ¿no? Entonces, el punto es que estamos ante un cambio de paradigma porque no podemos volver atrás, o sea, no podemos no usar la tecnología, las pantallas, las redes sociales. Tampoco creo que podemos seguir como vamos, porque los impactos ya son evidentes, ¿no? El punto es que no tenemos información del impacto a largo plazo, no sabemos cómo debemos regularlo. Por supuesto, hay
conductas higiénicas, ¿no? Los chicos más chiquitos no debiesen estar demasiado tiempo en las pantallas, ¿no es cierto? Cosas básicas, no dejar tu celular a la hora de dormir, cuando se interrumpe el sueño, ¿no es cierto? Se interrumpe el aprendizaje, se produce estrés. Eh, Cuidar mucho la salud mental. Pero después hay otro problema, este tema de la doble identidad, ¿no? Yo tengo una hija de 14 años ¿Ya? que tiene ansiedad de ir a la escuela, ¿no? Y ella estaba muy contenta porque en la social media le va muy bien, entonces tiene muchos likes, ¿no? Pero después tenía mucho miedo de qué iba a pasar en vivo, ¿no? Y evidentemente no fue lo mismo que en la social media. Esto es un problema porque nuestros cerebros están de alguna forma precableados para interaccionar cara a cara, ¿no? Y somos brutalmente sociales, somos animales hipersociales donde nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de tomar decisiones depende de la interacción social, pero no estamos preparados para este tipo de interacción virtual, que tiene miles de redes, que tiene miles de interacciones, que tiene una velocidad, una rapidez muy diferente a la que estamos habituados. Entonces hay un desfase, ¿no? Y la identidad virtual hoy en día es fundamental. Yo como científico, por ejemplo, las divulgaciones de los papers, de las publicaciones científicas son fundamentales, ¿no es cierto? La comunicación, pero es tremendo. Los otros días encontré un científico que yo admiro, uno de los investigadores más importantes en el mundo de demencia, viste que tiene, qué sé yo, las mejores publicaciones en el área, y el tipo tenía, no sé, 60 seguidores. Uy. Ponía post y nadie lo escuchaba, un tipo que es una eminencia, ¿viste? Y ahí te das cuenta el impacto que tiene y el riesgo, ¿no? Imagínate para nosotros, que somos personas adultas, que sabemos autorregular nuestras emociones más o menos bien, digamos que sabemos controlar la impulsividad, que sabemos controlar la frustración, ya se nos hace difícil, ¿no? Imaginémonos lo que son los chicos jóvenes, los Claro. adolescentes, los niños. En etapas más vulnerables. Agustín, tú hablaste de adicción. Hay gente que ha comparado el uso de redes sociales o los videojuegos también a la adicción que genera una droga. ¿Es el efecto que genera en el cerebro? Sí, a ver, las adicciones pueden ser, por ejemplo, si vos consumís una droga como la cocaína, ¿no es cierto? La droga en sí mismo genera cambios en las conexiones entre las neuronas. Esos cambios se van reforzando y tu cerebro se va como especializando para solo sentir placer con esa droga, ¿no? Ahora, puede ocurrir lo mismo sin que haya la sustancia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno aprende algo, existen estos cambios sinápticos en el cerebro. Cuando uno disfruta de algo, ¿no? De una buena comida, de los amigos, cuando se ríe en una fiesta, libera dopamina. Es la misma sustancia que se facilita con las drogas. Entonces, sí es una droga, simplemente que está gatillada en cambios conductuales, ¿no? Entonces, pasa esto, que es la adicción, es una especie de neuroadaptación del cerebro a una sustancia, a un hábito, a una conducta. Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo se van deteriorando las otras conductas. O sea, las redes sociales son una herramienta fundamental, hoy en día indispensable para el desarrollo social, siempre y cuando no reemplacen los vínculos reales, siempre y cuando no tus vínculos socioafectivos, tu capacidad de tener empatía, tu capacidad de tener vínculos fuertes, ¿no es cierto?, esté preservada. Si no está preservada, eso es un problema fundamental que puede generar estrés, alostasis, cambios biológicos, ¿no es cierto?, que te van a predisponer a desarrollar enfermedades. Tú hablas ahora de estos cambios biológicos, has mencionado también que no podemos seguir como estamos, que no hay regulación y que no sabemos, hay incertidumbre, ¿no? No hay certeza de hacia dónde vamos, porque claro, hay una generación, los nativos digitales, que todavía no vemos los efectos. Comentábamos también el cerebro TikTok o todas estas videos que llaman la atención, que son muy cortos, entonces claro, ¿habrá generaciones? ¿Qué impacto va a tener a futuro? Quizá lo conversamos nosotros, a lo mejor hay niños ahora o preadolescentes que no van a ser capaces de ver una película entera o de estar concentrados, lo que comentabas al inicio, ¿no?, para sus estudios superiores o no superiores, incluso en el colegio. Exacto, exacto. Y este es el gran desafío de entender, porque no solo están cambiando los chicos su capacidad de aprendizaje, su capacidad de moverse en el mundo, su capacidad de interaccionar, su cognición, su mente, ¿no? Está cambiando el mundo. Y de alguna manera nosotros necesitamos diferentes destrezas. Si vos te pensás,
un poquito hoy, digamos, las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, los chats, ¿no es cierto?, que tenemos hoy Sí. en día. Bueno, por ejemplo, nosotros ya no necesitamos memoria. ¿Por qué necesitaríamos mucha memoria? Si en 2 segundos sabes exactamente lo que querés, digamos, ¿no? El problema es que cuando uno entrena la memoria, tu cerebro trabaja, se ejercita como si fuera un músculo, ¿no? Si vos lo dejás de entrenar, vas a empezar a tener problemas. Entonces, si vas a dejar de usar memoria, tenés que usar el cerebro para otra cosa, digamos, para otro tipo de cosas. Y eso Mantenerlo es lo que no ocupado, está claro, claro. entrenado. Exacto. Ah, Es este cambio que es muy, atraviesa toda la sociedad, ¿no? Las profesiones. Ya nadie puede pensar en una sola profesión para toda su vida, mm, ¿viste? Tenés que ir cambiando. eh, Todo este tipo de cosas tiene que ver con esta especie de aceleramiento de los procesos tecnoculturales, ¿viste? Que se vuelven más difíciles de seguir, acompañados con somos una sociedad ansiosa, mm. claramente, digamos. Y la pandemia lo único que ha hecho es reforzar, ¿no es cierto?, la ansiedad. De hecho, eh, estos efectos como el fear of missing out, ¿no es cierto?, el Sí. FOMO, el factor que más lo ha acelerado no es la depresión, no es la ansiedad, es la pandemia. La pandemia, en estudios de metaanálisis han mostrado que la pandemia ha tenido un efecto potenciador tremendo. Y esto también pasa con la virtualidad, ¿no? Mm. Es decir, las personas humanas a través de los vínculos sociales aprendemos a tener estados de tranquilidad, a autorregularnos, a sentir seguridad en nosotros mismos, a sentirnos protegidos por un grupo con el cual nos identificamos, la familia, ¿no es cierto?, u otros grupos más grandes. Cuando esto se vuelve totalmente virtual, puede ser una herramienta muy útil, digamos, para acompañarte en la soledad, pero difícilmente va a reemplazar los vínculos sociales. Entonces, este es otro problema que yo veo grave, ¿no? ¿Cómo educar para que las redes sociales acerquen los vínculos reales más que para alejarlos, ¿no? Un gran desafío que creo que nadie sabe cómo lidiar con ello. Sin duda. Vamos a conversar de eso, de los efectos en la conducta sociales y algo mencionaste del FOMO, ¿no? Se está hablando de este síndrome a nivel internacional. ¿En qué consiste esto y mucho más al regreso de esta pausa que estamos conversando con Agustín Ibáñez? Es neurocientífico, director de BrainLab y también es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos y volvemos. La radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Seguimos conversando con el director de BrainLab, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es neurocientífico, Agustín Ibáñez. Hablamos con él desde Irlanda justamente por los efectos en las redes sociales a nivel cerebral. Me llamó mucho la atención para preocuparse, ¿no? Lo que decías que claro, y de todo sentido, que la memoria hay que entrenarla y uno ya desde el minuto en que ni siquiera se aprende los números de teléfono, sino que siempre va recurriendo al celular, a la tecnología para los contactos, para los cumpleaños, incluso para todo, ese músculo, hay efectos también, ¿no? A nivel cerebral. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, una cosa tan tonta como escribir una carta. Cuando no existía la tecnología, tenías que articular la estructura de la oración con la sintaxis, los errores de ortografía,
tendrías que desarrollar algo que se llama función ejecutiva, la capacidad de coordinar, planificar, secuenciar tus acciones motoras con el pensamiento y la cognición, ¿no? Todo esto no existe más. Vos escribís una oración que está muy mal, la corregís, y hoy en día, vos le pedís a un algoritmo, le das un párrafo mal escrito con error de ortografía y le decís, mejorame la escritura y corregime los errores, y te lo hace en medio segundo, digamos. Entonces, este es el problema, pasa en todos lados. O sea, dejamos de tener que realizar funciones cognitivas que la tecnología se empieza a apropiar. Y eso está bien, somos como cyborgs, ¿no? En el fondo, una persona ciega usa un bastón para percibir el mundo, y eso está buenísimo, pero lo usa para moverse en el mundo, para caminar, para poder interaccionar con otras personas. Si la tecnología nos vuelve pasivos, es ahí donde tenemos el problema, ¿no? Y está pasando a niveles masivos. Como vos decías, es la memoria, es la capacidad de funciones ejecutivas, pero es también nuestra capacidad de organizarnos. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, una agenda que nos maneja todo. En muy poco tiempo cualquiera de nosotros puede tener un asistente que va a hacer todo por vos, te va a hacer las compras, te va a sacar los pasajes, te va a pagar los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante entender que debemos capitalizarlo. ¿En qué sentido? De que no tenemos que volvernos entes pasivos de la tecnología, porque eso sí que hoy sabemos el impacto que tiene el cerebro. El cerebro no se ejercita y básicamente se deteriora, se expone más a mayor toxicidad, se expone a mayor desarrollo de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, ¿no? Entonces, esto es fundamental, digamos. O sea, de nuevo, no tenemos una forma activa, una educación para el uso activo de la tecnología. Y de hecho, gran parte del uso de la tecnología para bajar la ansiedad o cuando estás cansado, ¿no es cierto?, estuviste trabajando todo el día, es ponerte pasivamente a mirar cosas, ¿no? Entonces, van a haber, sin duda, en mi opinión, problemas. Creo que va a pasar mucho tiempo hasta que desarrollemos como una especie de higiene, ¿no es cierto?, del uso de la tecnología y las redes sociales, pero creo que tenemos que movernos hacia allá urgentemente. ¿Y qué implicaría ese uso activo? Porque claro, uso pasivo es que uno tiende a, comillas, relajarse y empezar a ver video, fotografía, en fin. Me imagino que para entrenar también la memoria hay que mantenerla activa, y para eso también nos puede ayudar la tecnología. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestra memoria activa, nuestro cerebro activo? Exacto, básicamente es usar la tecnología para herramientas para extender tu mente, para extender tu cognición, tu capacidad de interacción social, ¿no es cierto? Es decir, que vos tengas que generar actividad interna a través de las interacciones tecnológicas. Esto es un poco abstracto, pero es fundamental. Es decir, los chicos, por ejemplo, cuando aprenden en la escuela, pueden aprender un montón. Por ejemplo, hay chicos que pueden entender conceptos básicos que de forma abstracta es imposible. La gravedad, por ejemplo, entender la gravedad, pero con un jueguito electrónico donde tenés un globo que aumentás el número de helio, por ejemplo, o agregás peso, ¿no es cierto? Puedes entender la relación entre la gravedad, entre ciertas propiedades, que las puedes escribir con una ecuación que ningún chico va a entender, pero puede entender, por ejemplo, cómo funcionan diferentes variables. Esto lo puede hacer a través de la simulación de un juego, ¿no es cierto?, que le permite manipular y comprender. Pero eso requiere que el chico entienda las variables que están en juego, los fenómenos que está investigando, que experimente con ellos, que se apropie del conocimiento, que lo haga como un know-how, ¿no? Ese es el punto. En el fondo, si los algoritmos nos van a ayudar a escribir mejor, nos van a ayudar a interaccionar mejor, ¿no es cierto?, nos van a solucionar los problemas, perfecto, porque entonces vamos a tener más tiempo para hacer las cosas que queremos, pero entonces tenemos que estar motivados, tiene que haber una buena motivación, tenemos que tener educación en planificación de la propia vida, ¿no es cierto? Tenemos que tener educación en tu salud mental y en tu salud cerebral. La pandemia nos desnudó el problema de la salud mental, que siempre estuvo, que siempre existió, pero hoy sabemos, gracias a la pandemia, ¿no?, lo importante que es, no para tu salud personal solamente, para tu familia, para tu capacidad productiva, para la economía de un país, ¿no es cierto? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que trabajar en las habilidades de prevención de la salud mental y cerebral, en las habilidades que son estrictamente humanas, como la creatividad, la flexibilidad cognitiva, ¿no es cierto?, la capacidad de tomar decisiones de forma
cooperativa. Ese tipo de aprendizajes que no se enseñan mucho en las universidades, diría, pero que yo creo que tienen que empezar a cambiar. Es decir, una cosa importante para mí, para la formación universitaria, son estas habilidades generales, ¿no? Como la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de abstracción, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de cooperación social, porque ahí es donde, digamos, uno puede usar la tecnología para desarrollarse, ¿no? Entonces creo que tienen que haber cambios curriculares muy importantes, ¿no? Por demás está decirlo que van a haber profesiones, ya lo sabemos todos, ¿no? Que se van a volver obsoletas y que tenemos que saber, entender que antes habían problemas gigantescos que ahora son insignificantes, y que eso demanda cambios. Y a la vez que problemas que antes no existían, por ejemplo, antes las personas no tenían tiempo para proyectarse en su vida porque tenían una carrera, tenían que hacer esa carrera y se acabó. Hoy en día vamos a poder dedicar más tiempo por ejemplo, a proyectarnos hacia el futuro, y son habilidades que se necesitan desarrollar, digamos, no están innatamente en cada uno de nosotros. Claro, cambios en la formación, sobre todo pensando en estas nuevas generaciones que van a acceder a la educación, que vienen formateadas, ¿no? Con cerebros distintos. Lo comentábamos antes de la pausa, esto del síndrome FOMO. ¿En qué consiste, qué es y por qué se vincula también a la pandemia? Bueno, este fear of missing out es como la idea de que es un tipo de conducta que podemos decir compulsiva, un tipo de conducta adictiva, ¿no? Es básicamente, viene con una especie de sensación de sentirse afuera, de sentirse dejado de lado. Esto es típica cosa porque, no sé, pusiste un post en tu Instagram y nadie te dio bola, nadie te puso un like, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente eso genera un reforzamiento de la actividad con la social media, ¿no? Pasa mucho en la social media, pero en realidad es un fenómeno de ansiedad generalizado. Es un fenómeno que no lo entendemos bien, que puede llevar a conductas extremadamente compulsivas en los chicos adolescentes, jóvenes, impacta en tu salud, en tu sentirte bien, en tu salud general. Como te decías, hay un antes y un después en este FOMO respecto al impacto de la pandemia. Se exacerbó brutalmente, bueno, justamente porque se redujeron los vínculos, digamos, analógicos, claro, reales, físicos, ¿no es cierto? Entonces todo pasó a estar por ahí y entonces aprendimos a quedarnos pegados. Entonces cuesta mucho más. Esto interacciona con tu predisposición, si sos una persona más ansiosa o no, si sos muy sociable o no sociable, si haces deporte o no haces deporte, ¿viste? Pero impacta mucho, impacta la salud mental, la interacción social, el sueño, puede impactar el desempeño académico, la productividad. Y una cosa que para mí es fundamental, el estado de ánimo. Es digamos, nuestra identidad social, salvo excepciones, si sos un gran influencer o si sos alguien que no tiene redes sociales y no le interesa nada, oculta cosas que son humanas, como el sufrimiento o el estar mal o el fracaso, ¿no es cierto? Entonces, esto genera niveles de ansiedad brutales, sobre todo en los chicos, ¿no? Entonces, esto es parte del FOMO también, digamos. Esta conducta compulsiva no solo puede verse como una conducta compulsiva en la que hay que estar pegado, sino como una conducta compulsiva en la que hay que mostrar que estás bien, o que sos exitoso, o que te va bien en todo, ¿no? Lo cual es absolutamente irreal. Y además nosotros los humanos aprendemos por error, aprendemos por fracaso. Si no aprendemos a frustrarnos, no aprendemos nada en la vida. La capacidad de postergar el placer, de postergar, ¿no es cierto?, lo que uno quiere hacer, es un predictor de tu capacidad de desenvolverte en el mundo, básicamente. Entonces, si no lo desarrollamos, y en las redes sociales básicamente no se promueve precisamente ello. Claro, justamente, que muestra además cosas que son perfectas, que son bonitas, juegan también con la expectativa, ¿no? De lo que yo soy, de lo que yo logro, versus lo que ve o cómo se ve el otro. Agustín, para ir terminando, ¿podemos definir quizás cómo va, qué tan distintos van a ser las personas que ahora están, o niños o jóvenes, inmersos en las redes sociales, uno mismo, ¿no? Las distintas generaciones, cómo va a ir cambiando la composición social o a nivel cerebral también? ¿Qué nos va a cambiar? ¿Vamos a hablar menos? ¿Vamos a aprender más lento? ¿No vamos a poder ver películas extensas? En fin, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo podemos proyectarnos?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no lo sabemos, porque primero que nada no sabemos hacia dónde nos van a llevar totalmente estos cambios y si no van a existir cambios, porque lo que pasa con los desarrollos tecnológicos es que cuando hay grandes explosiones de desarrollo tecnológico generan problemas, desigualdad, generan un montón de factores que después se inducen cambios. Por ejemplo, la electricidad generó una desigualdad brutal y solo en el largo camino redujo la desigualdad, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar eso, creo que van a empezar, ya está pasando, o sea, el problema hoy en día es la salud mental de los chicos, o sea, nunca en la historia ha habido tanto problemas de ansiedad, depresión, suicidios, ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental y hay que desarrollar una higiene importante. El ejercicio es hoy en día la mejor terapia para combatir los problemas de estado de ánimo. Entonces, dependiendo cómo estas cosas se cambien o no se cambien, es hacia dónde vamos a ir. Si uno dice, bueno, no van a haber cambios y nos proyectamos linealmente, así como estamos, ciertamente que los chicos van a tener mucho menos span atencional, van a hacer multitasking, mucho más multitasking, lo cual significa que van a aprender cosas más dispersas, pero no van a poder aprender cosas en profundidad. La educación va a cambiar sin lugar a dudas. Hoy en día tenemos que educar de otra forma, no solo porque hoy la tecnología está supliendo mucha de la forma de conocimiento que enseñamos en la universidad, sino también porque necesitamos otras herramientas, digamos. Entonces, es difícil hacer proyecciones. Yo creo que va a haber un periodo complejo, difícil, donde vamos a ver muchos problemas de salud mental, muchos problemas de aprendizaje, pero a la vez el desarrollo de nuevas habilidades que van a ser un poco más compatibles con este mundo líquido, cambiante, transiente en el cual nos estamos moviendo. Por lo pronto, ser conscientes también del impacto que va a tener o que está teniendo también en nuestro cerebro, en nuestra conducta, en nuestro ámbito social. Agustín Ibáñez es neurocientífico, director de BrainLab y es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros, Agustín. Gracias a vos, Loreto, un placer conversar. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, a ustedes también por siempre estar atentos a las distintas plataformas de BioBio, la radio. Los invitamos, como siempre, a visitarlas. Que estén muy bien. Hasta pronto.